hablen ahora o callen para siempre. Si tienen alguna dudita o algo que quieran que les aclare. Tienen 2 minutos para decirme cosas. ¿Por qué? Porque hoy se cierra la plataforma, o sea, hay tiempo para cambiar. Si hay algún problema de tipo que fue error mío o algo por el estilo. Bueno, perfecto. Hay 2 personas por ahí que van a exonerar, ya me di cuenta, así que mano a la obra, ahora es el momento para exonerar. Bueno, entonces saco mi cara de acá para empezar, que cuando ustedes ven la grabación no hace falta que me vean ahí también. Ahí ya está grabando. Bueno, perfecto. Hoy vamos a ver una nueva unidad que se llama teoría del muestreo. Entonces, la parte teórica ya les coloqué en la plataforma para que lean cuando quieran. Y porque sabemos que parte teórica nosotros no consideramos por el hecho de que estadística es ejercicio, no es saber teoría. Entonces, ustedes saben que yo más me voy a ejercicios que a parte teórica. Y cuando voy explicando, entonces vamos conociendo la parte teórica también, porque leer parte teórica sin que tengamos en cuenta lo que significa eso en términos prácticos, entonces es medio complicadito. Bueno, entonces vamos a ir a lo que nos interesa a nosotros. Voy a colocar acá, así. Ese no es de ustedes. Este tampoco es de ustedes. Acá está. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es utilizar a la probabilidad para determinar algunas cuestiones que nosotros tenemos como resultado de una muestra. Habíamos trabajado ya con test de hipótesis. En este caso, vamos a trabajar con lo que se llama una teoría del muestreo. Y vamos a utilizar una distribución que ustedes ya habrán desarrollado en algún momento dado en estadística que se llama distribución normal. Vamos a usar esa tablita para poder realizar nuestros cálculos. La tablita es esta. A ver si creo que no habilité todavía acá. Americana, estadística avanzada, segundo semestre y se llama tabla Z. Esto ya tienen colocada también en la plataforma. Por ahí se acuerdan más o menos porque esto damos en estadística básica, ¿sí? Que es área bajo la curva normal o la campana de Gauss que le decimos. Entonces, para que tengan una idea de cómo se comporta la campana de Gauss, ¿sí? Esta campana tiene debajo probabilidades, ¿sí? O sea, el área que encierra esta campana, abajo tenemos probabilidades. Acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. Esta curva se le dice que es una curva simétrica. ¿Qué significa eso? Que la parte derecha es igual a la parte izquierda. O sea, este más este suma tanto. Si estamos considerando que es probabilidad, entonces si yo tengo en cuenta todos los resultados que puede arrojar un experimento o un ensayo que le decimos cuando estamos haciendo los estudios en probabilidad, se acordará más o menos de que me tenía que dar igual a 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo sumo entonces esta área que tenemos aquí, más esta área me tiene que dar igual a 1. ¿Qué significa entonces eso? Como la curva es simétrica, entonces significa que hacia la derecha tenemos 0,50 y hacia la izquierda tenemos 0,50. Esta curva se dice que es una curva asintótica. Significa que nunca le va a cortar al eje X en ningún caso. O sea, este se va a ir hasta el infinito negativo y esto se va a ir hasta el infinito positivo, pero nunca va a cruzar o nunca va a intersectar al eje X. ¿Qué es la X? La X viene a ser la variable aleatoria que nosotros estudiamos. ¿Qué puede ser esa variable aleatoria?
Puede ser edad, puede ser estatura, puede ser kilogramos, puede ser, no sé, alguna observación que hagamos, por ejemplo, con los paquetes de los productos que encontramos en el supermercado, etcétera, etcétera. La X es la variable que nosotros queremos determinar. Ahora bien, ¿qué pasa? Como yo no puedo hacer siempre de una forma única en el sentido de, si tengo, por ejemplo, edad, no puedo hacer lo mismo su equivalencia, por ejemplo, a lo que sería hectáreas, o no podíamos usar, por ejemplo, no sé, kilómetros. Entonces, lo que hacemos con las variables aleatorias es que sea adimensional. Adimensional significa que no tenga dimensiones y por el otro lado que tampoco de medida. Y eso es lo que hacemos. Entonces, fíjense, esta Z se llama una Z estandarizada. Nosotros ya usamos Z la vez pasada cuando estábamos haciendo nuestro cálculo de estadístico. ¿Se acuerdan de estadístico de prueba que le llamábamos ya Z es igual a X menos X raya sobre mu sobre raíz de N? Esa Z es la misma que vamos a usar ahora, solo que ahora no vamos a usar la N. Vamos a considerar directamente las relaciones que tenemos de lo que me da la muestra y ahora lo que vamos a hacer es esto, determinar con qué probabilidad podría ocurrir un fenómeno que yo quiero estudiar. Nosotros no hicimos eso la vez pasada en test de hipótesis. En test de hipótesis lo que habíamos hecho era aceptar o rechazar alguna cuestión que se suponía que estaba ocurriendo en un experimento cualquiera. Ahora sí vamos a decir nosotros cuál es la probabilidad de que se encuentre, por ejemplo, que, no sé, el envase de 1 kilo de arroz no tenga 1 kilo, sino tenga menos de 1 kilo, por decirlo. Entonces vamos a cuantificar en términos de probabilidad. Y para eso entonces vamos a usar esta tablita. Ahora cuando vayamos mirando los ejercicios van a entender cómo ocurre esto también. Si se fijan acá hay algo que está rayada. Entonces esta parte rayada es lo que me está dando la tabla, ¿sí? Fíjense acá me dice Z y acá tengo 0,0, 0,1, 0,2. Yo voy a cuantificar ese valor de la Z y me da, por ejemplo, no sé, 0,35. Entonces yo me voy a ir a 0,30 y me voy hasta encontrar el 5, que está acá. 0,1368 sería entonces. Este número 012 es el segundo decimal después de nuestra parte entera, la primera decimal y el segundo decimal. O sea, este es nuestra parte entera, este es el décimo y este viene a ser el centésimo. Si me dice, por ejemplo, me da Z, por ejemplo, no sé, 0,49. Entonces va a ser 0,40 y nos vamos hasta el 9. Si se fijan, esta tabla se va hasta 3,9. Y si se dan cuenta aquí también, ¿qué ocurre? Yo tengo 0, o sea, tendría 3,9 y 9,9 sería, por decirlo entonces, este último, 0, o sea, 3,99 sería eso. ¿Qué significa eso? Está indicándome de que esta Z, entonces, en términos de probabilidad y para utilizar esta tabla, esto se va a ir por lo menos hasta 4 y del otro lado por lo menos hasta -4 para usar la tabla. Ahora bien, si ya pasa más de 4 o pasa menos de -4, también nosotros vamos a poder cuantificar, ¿por qué? Porque eso ya les había dicho al principio, que esta curva se va hasta el infinito y del otro lado también hasta el infinito positivo. Para entender cómo vamos a hacer si tenemos mayor a 3,99, entonces vamos a estar practicando en los ejercicios y entender ya directamente ahí. Si me dice, por ejemplo, cuál es la probabilidad de tener, no sé, Z 2,00, por decirlo. Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar entonces 2,0 y 0. ¿Qué sería para nosotros si hacemos el cálculo? Y en el cálculo me da, por ejemplo, 2. Entonces yo voy a usar siempre 2 decimales para utilizar esta tabla. Lo que tengo que mirar también es algo. Acá yo tengo esta parte sombreada. Lo que me está diciendo es que la tabla, entonces, me está acumulando en relación al eje Y hacia la derecha. Y que vamos a entender también bien cuando estemos con nuestros ejercicios. ¿Por qué? Porque
les voy a mostrar solamente 3 posibilidades que pueden darnos en esta curvita, porque tenemos 8 posibilidades, pero solamente les voy a mostrar 3 para no complicarles la existencia. Ahora ya no es cuestión de, y aparte, ustedes no van a salir siendo estadísticos, ustedes van a ser ingenieros comerciales, que tanto importa por ahí esto. Bueno, entonces vamos a ir a mirar qué nos dice el ejercicio para entender esto, ¿sí? Bueno, vamos a pasar esto más hacia allá y sacamos nuestros datos. Es complicadito entender a veces si se refiere, por ejemplo, a teoría del muestreo o se refiere, por ejemplo, a test de hipótesis. Pero la forma para entender si es test de hipótesis o es teoría del muestreo es esta pregunta que me va a decir. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra de tamaño igual a 64 que tenga una media muestral igual o mayor a 15 bushels, me dice? ¿Cómo? No, profe, se activó solo nomás, perdón. Menos mal no estaban haciendo nada. Ok, no hay problema. El susto ya pasó. Bueno, vamos a sacar los datos. ¿Sí? Datos. Un ratito antes de pasar a los datos, les voy a mostrar lo que ya les coloqué ahí en la forma. A ver, presentación semana 11 es esto. Esto es lo que les puse ahí en la semana. Les puse también ya en la caja de herramientas primera etapa, segunda etapa, tercera etapa para no estar todo liándose si fue de la primera, de la segunda, lo que sea así. Ustedes ya saben también a partir de dónde se estudia para la tercera parcial. Bueno, entonces acá me habla completamente de lo que vamos a hacer y la formulita que vamos a usar. Fíjense, esta es la formulita que vamos a usar. Z es igual a X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de N. Esto nosotros ya sabemos porque ya veníamos utilizando hasta ahora. Entonces es la misma Z. Bueno, entonces vamos a leer qué dice nuestro problemita aquí. A ver, aquí está. Bueno, vemos entonces, me dice, según datos del pasado, así como pasaba con test de hipótesis, también voy a tener unos datos adicionales extras que ya se hizo alguna vez. El promedio producido de trigo por acre es de 14 bushels. Traduciendo esto a nuestra medida, que no sea anglosajona, porque estas son medidas anglosajonas, sería algo así que me diga, por ejemplo, no sé, 14 kilogramos por hectáreas. Este acre viene a ser una unidad de medida de la tierra para indicar hectáreas para nosotros. Ahí lo que les había puesto, por ejemplo, de bushels, que un bushel es igual a 24,40 kilogramos. Lo que me olvidé de ponerles el acre. Ahora, para levantarles, le voy a poner también cuánto implica un acre, por ejemplo. Bueno, entonces me dice, según datos del pasado, el producido promedio. Entonces, fíjense acá la palabra promedio. Si me está diciendo promedio, entonces es una media. ¿De qué tipo? ¿Va a ser muestral o poblacional? Y en este caso, como me está diciendo que es datos del pasado, entonces me está diciendo que es poblacional. Entonces vamos a hacer esto. Y si me dice promedio poblacional, entonces utilizamos lo que ya sabemos, que es mu. Mu es igual a 14 bushels. Y la desviación normal, si me habla de desviación normal, entonces me está hablando de sigma. ¿Qué viene a ser sigma? La desviación típica poblacional. Sigma es igual a 4 bushels. O sea, esa es la dispersión que tiene el problema. La dispersión significa que tanto los datos se concentran alrededor de la media, en este caso de 14. Si yo llevara, por ejemplo, por decirlo, en esta tabla Z, yo voy a tener entonces que en este 0, ahí voy a tener mi 14. Y hacia la derecha y hacia la izquierda, entonces tengo 4 lugares de dispersión en donde tengo la mayor cantidad de datos. Eso es lo que me está indicando en la curva normal esos datos que tengo aquí. Bueno, entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra de tamaño igual a 64? Entonces voy a tener
tamaño muestral, n es igual a 64, y que tenga una media muestral. Fíjense lo que me está diciendo acá, una media muestral. Y acá van a entender qué es lo que está queriendo el problema. Enseguida se van a dar cuenta. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral, y acá tengo que leer lo que me dice hacia dónde va a ser nuestro signo de desigualdad? Me dice que la media muestral sea igual o mayor. Entonces, igual o mayor significa esto que tengo aquí. Igual o mayor, así. ¿A cuánto? A 15 bushels. Es igual. Y esto es lo que quiere el problema. O sea, nosotros entonces teníamos una información anterior de que encontrábamos que, por ejemplo, una hectárea producía 14 kilogramos de, no sé, de trigo en este caso. Una hectárea produce 14 kilogramos, por decirlo. Wow, o sea, kilogramos por hectárea también le podemos decir. Y me está diciendo que si nosotros hacemos ahora una muestra rápida, vamos a encontrar de que eso cambió en el sentido de que ahora una hectárea produce más kilogramos. ¿Por qué? Porque puede ser de que, por ejemplo, no sé, hayamos usado algún tipo de fertilizante o hicimos una rotación en el suelo o utilizamos, no sé, o llovió mucho y fue un año así próspero porque llovió mucho, cosas así. Entonces nosotros queremos saber que si tomando 64 muestras, encontraríamos que una hectárea entonces produce más que 14 kilogramos como ocurría anteriormente. Ese anterior inclusive puede ser que haya sido de la cosecha o de la siembra del año pasado, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser algo que ya pasó hace 10 o 20 años atrás, por decirlo. Bueno, entonces esto es lo que quiere que hagamos. ¿Qué va a ocurrir entonces? Y ahora vamos a hacer nuestros calculitos. Entonces vamos a hacer, lo primero va a ser, voy a poner aquí nomás solución porque no quiero perder de vista lo que estoy haciendo. Solución. Y nuestra Z que ya les mostré y que ya utilizamos alguna vez. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, ¿qué es? Ahora vamos a prescindir de lo que son bushels y acre. ¿Para qué? Para poder utilizar nuestra tabla Z. Entonces voy a tener Z, y lo que estamos haciendo es estandarizar, o le decimos tipificar también. Z es igual a, ¿cuánto me dice? X raya, así como usamos la vez pasada, X raya, menos mu, o mu que le dicen algunos, menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Entonces voy a poner así. Sigma sobre raíz de n. Raíz de n. Ahí está. Y vamos a calcular esto. Ya tenemos para calcular porque ya tenemos los datos aquí en los datos. Bueno, entonces, ya tenemos los datos en los datos. Ahora, la pregunta del millón es aquí y va a depender de ustedes. ¿Quiere que les muestre? No, voy a subir después cuando ya esté resuelto Enzo, no te preocupes. La pregunta va a ser en este caso, si quieren hacer por la forma más simple o por la forma un poco más compleja. Y obviamente la respuesta por votación es la más simple, ¿verdad? Si no les conociera. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer así. Fíjense, mi X raya está en la pregunta. Y mi X raya es 15. Entonces va a ser 15 menos mu es igual a 14 sobre, vamos a hacer esto, sobre, ¿cuánto vale sigma? Sigma vale 4, dividido raíz de 64. Es igual. Y acá vamos a hacer este cálculo. Hagan en sus calculadoras conmigo y van a verificar y verificamos entre todos. Van a hacer en la calculadora 15 menos 14 es igual. O si saben, si saben introducir todo de una vez los números en la calculadora, entonces hacen eso. Que era 15 menos 14 es igual a 1 dividido, ahora en paréntesis, 4
sobre raíz de 64. Cierran paréntesis, es igual. Y si no me equivoco, les va a dar 2. Y usamos 2 decimales. ¿Por qué? Porque ya les dije que nuestra tablita tiene 2 decimales. Perfecto. ¿Qué es lo que acabamos de hacer aquí? Lo que acabamos de hacer es tipificar. ¿Tipificar qué significa? Llevarlo en términos de ser adimensional, o sea, ya nosotros nos olvidamos de que era bushel y de que era acre y de que era cualquier unidad de medida. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es llevarlo en términos de cómo yo necesito en la tabla. Entonces, vamos a calcular este. ¿Qué era esta X? Esta X venía a ser lo que yo tenía ahí, que era mi 14 bushels. Entonces ahora ya no es bushel, ahora ya es nada, en el sentido de que ya no tiene unidad de medida. Entonces voy a poner acá, es igual probabilidad de Z, y ahí voy a ponerle otra vez su unidad de medida, o sea, su desigualdad que me dice mayor o igual. Entonces voy a colocar mayor o igual, ¿a cuánto? Y mi numerito que acabo de obtener, que es 2. Es igual. Entonces, ¿qué hicimos? Ahora ya convertimos entonces la X, que era, en este caso, bushels, ya convertimos a algo que no tiene unidad de medida y que ya me va a permitir hallar entonces mi Z. ¿Qué vamos a hacer acá? Necesito otra vez mi curva normal, esto que usamos la vez pasada. Entonces, voy a llevar acá y vamos a hacer el cálculo auxiliar. Pongo aquí. Voy a poner en el medio. Y entonces, a ver, fíjense lo que ocurría acá. Ya les dije al principio de que, por ejemplo, si yo voy a considerar esta tabla con mis bushel y mi acre y compañía, acá en el medio mismo iba a estar mi mu igual a 14 y mi sigma igual a 4. ¿Por qué? Porque en la curva normal está mu, que es la media, está justito en el medio, y mu, que es la parte de la dispersión, o sea, qué tanto están alejados los datos en relación a la medida de tendencia central. Entonces tenemos acá. En este caso, cuando nosotros ya estamos usando Z, entonces acá ya se queda para mí el 0. Y se acuerdan que les había dicho que la tabla va por lo menos hasta 4. O sea, ¿qué significa eso? Que yo tengo, por ejemplo, así. A ver si me ayudaría, por ejemplo, a hacerlo acá. Acá voy a poner mi 0. 0, a ver si puedo. Bueno, esto no voy a poder mover. Este voy a poder mover. Este es 0, ¿sí? Después, ¿cuánto tengo? Le pongo, por ejemplo, 1. Le pongo, por ejemplo, 2. Le pongo, por ejemplo, 3. Y por lo menos un 4 por acá. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo hago esto, voy a tener de esta forma. Acá voy a tener 1. Y acá voy a tener 2. Y acá voy a tener 3. Y la cola final ya es el 4. Así, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3. Inclusive puedo mover un chiqui más para tenerlo más preciso. Cuando hacemos a mano, esto es más fácil. Cuando estoy haciendo, en este caso, no estoy usando, por ejemplo, Corel. Ahí en Corel podíamos hacer, pero Corel es muy pesado para usar en Teams. No sé por qué se cuelga muchísimo cuando usamos programas muy pesados en Teams. Ya hice, por ejemplo, con un grupo con quien estoy teniendo diseño y, o sea, no diseño, sino que usamos diseño para que quede perfecto y es muy pesado, se cuelga todo. Bueno, entonces, a ver, nosotros vamos a colocar entonces ahora el 2 en la gráfica, ¿sí? Este 2 que acabamos de obtener, entonces colocamos en la gráfica, así como hicimos para con test de hipótesis. Entonces voy a poner acá mi 2. Este es mi 2. Así. Voy a poner un poco más grueso para que resalte. Ahí está. El 2. Bueno, ¿qué hago ahora? Ahora necesito entonces mi sombreado. ¿Y dónde va a estar mi sombreado? Y mi sombreado va a estar indicado por esto que tenemos acá. ¿Se acuerdan que en la pregunta me decía
¿Cuál es la probabilidad de encontrar que sea una media muestral igual o mayor a 15 bushels? Entonces, mayor o igual es esto, y mayor o igual entonces para nosotros indica que vamos a tachar del otro lado. Entonces, vamos a tener esta partecita así tachada. Ahora, esta parte tachada es lo que a nosotros nos interesa. Esa no es región de rechazo así como hicimos con test de hipótesis. Esa región es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque ese es lo que me va a dar el resultado que yo estoy necesitando. Entonces, esta partecita es lo que yo necesito ahora. Es poner bien acá. Por ahí si pueden sombrear o pueden hacer un chiqui más tupido, por decirlo. En el examen me presentaron, por ejemplo, así en Word. Era súper, pero interesantísimo porque era muy rápido para corregir y se pusieron las pilas mucha gente. O sea, 2 personas o 3 personas que me presentaron, no sé si se utilizaron el mismo Word y se copiaron porque ustedes se copian y también. Si era otro, le iba a joder, pero no, hombre, nomás, cosas más interesantes en esta vida que estar jodiendo con estas cosas. Bueno, a ver, lo que ustedes quieren es pasar y nunca más saber de esto, ¿verdad? Aquí lo que no vamos a mentirnos. Bueno, entonces, eso es lo que a mí me está interesando ahora y eso es lo que voy a determinar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a irme a mi tabla Z, y entonces fíjense lo que ocurre acá, ¿sí? Vamos a suponer que esta Z que yo tengo acá es mi 2 que acabo de poner ahora. Y este lado es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa esta parte sombreada acá. ¿Por qué? Porque la parte es lo que a mí me interesa ahora para determinar y la parte sombreada no me da la tabla acá. A mí me da la tabla, la parte sombreada del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como la tabla me acumula en igual a 0 hacia la derecha, entonces, no sé si se acuerdan que les dije que esta mitad vale, ¿cuánto les dije en términos de probabilidad? Que vale 0,5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 0,5 y voy a sacarle esta parte. ¿Por qué? Porque yo necesito la cola. Yo no necesito esta parte, yo necesito la cola. Entonces, si necesito la cola, va a ser 0,5 menos esto que me da la tabla. Y ahí voy a tener lo que yo estoy necesitando, que es esta parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué indica eso? A ver qué me dicen en el chat acá. Sí, yo también les quiero. Bueno, si estábamos en clase, esto iba a ser así, mundial de gusto. No estábamos nomás en clase. A ver si he visto que ahora el ministro dijo que se puede ir a clases para los exámenes finales. Por ahí nos vamos también a examen final. Sería muy bueno vernos la cara. Seguro, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Fíjense, todo esto vale 0,5 y esto es lo que me da la tabla, pero yo no necesito esto, yo necesito esto que está acá sombreadito. Entonces va a ser 0,5 o 0,50 menos el área de 2,00. ¿Y qué voy a hacer? Y voy a buscar entonces en la tabla cuánto vale esa área de 2. Voy a colocar aquí, abajo, un ratito, para continuar acá. Así. Entonces ya saco esto porque ya yo necesito esa última parte. Ahí. Entonces voy a hacer esto. Es igual a 0,50 menos, y buscamos en la tabla cuánto nos da 2,00. Entonces nos vamos acá y miramos. A ver. 2,0 está acá. Y 0,0 entonces es este valor que tengo acá. Fíjense. 2,0 y estos números que les dije que era el segundo decimal. Entonces 2,00 viene a ser 0,4772. Entonces ese es nuestro número. Vamos a acordarnos conmigo. 0,4772 y que no les ocurra como Doris, que no sé, pasa una hoja y ya se olvida. 4772. 4772. Y ahí hacemos la diferencia.
Entonces tengo 0,50 menos 0,4772. ¿Y me da cuánto? 0,0228. ¿Qué significa eso? Y esa es la probabilidad entonces que encontremos que haya aumentado la producción del trigo en 15 bushels en un acre. O que sea, por ejemplo, 15 kilogramos por hectárea. Entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor? Porque nosotros siempre vamos a querer decirle al Señor. Y el Señor no me va a entender si yo le digo 0,028. Entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor? Para que el Señor me entienda, entonces le vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque eso es lo que sería en términos cristianos, para que Él entienda. Entonces, va a ser esto, sacamos de aquí. Grito mucho y después me rasco la garganta. Y miren que terminan ustedes y entro en otra clase. 0,028 por 100. Entonces me da 2,28 y en este caso ya sería 2,28%. Si ustedes están estudiando, porque ustedes estudian muchísimo, cuando nosotros dejamos de tener clases, ustedes están en clase asincrónica y están buscando en internet estas cosas, ¿verdad? Entonces, en los libros o en los ejercicios que encuentran ahí, van a encontrar de esta forma, este 0,028. Estos son los resultados que aparecen en los libros. Este 2,28 es lo que yo le voy a decir al señor granjero o al señor agricultor en este caso, o el dueño de la parcela de tierra que se está cultivando. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? Le vamos a decir, señor, no hay posibilidad o no hay evidencia estadística para suponer de que ahora entonces una hectárea está produciendo 1 kilogramo o 1 tonelada más de lo que esperábamos que ocurra. ¿Y qué entonces hicimos acá? Teníamos unos resultados poblacionales anterior y ahora la muestra entonces nos permite hacer qué cosa? Tener una idea de lo que estaría pasando en términos probabilísticos si nosotros suponemos algunas cuestiones que tienen que ver con mejoró, empeoró o sigue igual por decirlo. Entonces tengo 2,28, es una probabilidad bajísima para que yo le pueda decir al señor de que efectivamente una hectárea produce, no sé, por decirlo, 15 kilogramos o 15 toneladas, por decirlo, entonces necesitaríamos que esto sea por lo menos superior al 50%. Y ahí sí podríamos entonces, con una exactitud, así decirlo, bueno, ahora sí hay evidencia para suponer de que haya aumentado, pero en estas condiciones no hay nada para que le pueda alentar y decirle de que mejoró. O sea, si usaste un fertilizante nuevo, no te benefició. Si trajiste maquinaria nueva, tampoco fue lo más bueno que exista. Que alguien esté, por ejemplo, no sé, sacándote o robándote, entonces sería otra cosa. Bueno, a ver, entonces, ¿entendieron más o menos esto? Esa es la pregunta del millón. Obviamente vamos a hacer más ejercicio para ir entendiendo, pero por lo menos una idea ya tienen con esto, ¿verdad? A ver, les quiero leer o escuchar. Dígame algo. Algo. Hola. Ustedes son así medio fantasmas. ¿Por qué? Porque nunca se muestran. No sé qué es lo que es la onda de ustedes. En el día del examen final, en la tercera final, voy a querer o les voy a pedir para que prendan la cámara para verlo. Sí, profe, está claro. Bueno, hoy más entonces, ya acá entonces se ve. Ok, este es fácil, no es así demasiado complicado. A ver el siguiente entonces, el número 2. Estas cosas sí se hacen aunque no lo crean. Se hace esto, no. Nosotros nomás no somos un país así demasiado así de utilizar estadísticas y probabilidades e inferencias. Pero en países primermundistas sí usan esto como herramienta para cuantificar cuestiones que tienen que ver con lo que están queriendo ellos saber por decir. Bueno, entonces, el ejercicio anterior era para agricultura. En este caso vamos a ver qué nos dice el número 2. El número promedio diario de víctimas de accidentes de tránsito en una ciudad es de 120 personas y la desviación
normales de 32 personas. O sea, el número promedio diario, 120 personas. Entonces, eso significa que, no sé, es peor que Asunción por ahí, con sus baches y todo lo que sea. Porque para que una ciudad grande, así como, no sé, Nueva York o Sao Paulo, ahí sí podíamos hablar de 120 personas. Nosotros no llegamos ni a 10 siquiera de accidentes en forma diaria. Bueno, entonces, y la desviación normal es de 32. Cuando se seleccionan 62 días al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el número promedio de víctimas sea menor o igual a 111 personas? Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, nosotros teníamos estas estadísticas. De hecho, ¿saben qué pasa también? Cuando yo quiero mejorar algo y yo tengo que presentar a una junta, ya sea para inversionistas o, por ejemplo, para temas de gobierno, políticas de gobierno y compañía, tengo que presentarle estas estadísticas. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ayuda para diagnosticar o tener una idea de lo que está pasando. Después se hacen, por ejemplo, no sé, en este caso sí hay demasiado accidente, entonces vamos a tener que, no sé, asfaltar o en todo caso poner señalizaciones o en todo caso poner en guaraní que le decimos burro lomo no sé, cada 500 metros lo que sea. Entonces con eso vamos a tratar de bajar esto. Entonces se tiene que realizar algún tipo de en el sentido de, o no concienciación, sino de poner bien los caminos, las rutas de esta ciudad que está siendo partícipe de accidentes cada tanto. Bueno, entonces vamos a sacar nuestros datos y seguimos. A ver qué nos dice. ¿Quiere saber si disminuyeron los accidentes? Entonces, el número promedio siempre es media. Como ya me habla de algo anterior, porque todavía no me menciona nada de muestra, entonces esto es poblacional. O sea, ya teníamos esas estadísticas poblacionales anteriormente, o ya tenemos registrado por decirlo. Entonces, mu es igual a 120. Después nos dice, y una desviación normal. Entonces, eso es sigma, desviación normal. Entonces, sigma es igual a 32. O sea, yo tengo entonces en mi grafiquito 120 está en el medio y hacia la derecha y hacia la izquierda la mayor cantidad de números que ocurre es en este intervalo de 32. O sea, yo podría decir, por ejemplo, 120 menos 32 y me da, no sé, 80 y tanto. Y del otro lado 120 más 32, entonces me da 152. Entonces, entre 100, o sea, entre 90 y tanto y 150 es la mayor cantidad de accidentes que está surgiendo en esta ciudad. Eso es lo que me está queriendo indicar estos dos indicadores estadísticos, valga la redundancia. Bueno, cuando se seleccionan 62 días, entonces esa viene a ser nuestra n. N es igual a 62. ¿Cuál es la probabilidad de que el número promedio? Entonces, fíjense, me habla de la muestra y después ya me pregunta directamente el número promedio. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Significa nuestra X raya. Entonces, ya le vamos a escribir así. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar que la media muestral, entonces, sea que me dice igual o menor? Entonces, igual o menor es esto. Ese es un problema también que me di cuenta en el examen, que es dónde dirigirse cuando le dice mayor y menor. Y esas son cosas que traemos de años pasados, no de esta materia, por decirlo. Entonces, menor a cuánto me dice, 111 personas. Ahí está. Y esa es mi incógnita. Ahí tengo. Perfecto. Entonces, hacemos otra vez nuestro procedimiento como ya sabemos y vamos avanzando. Entonces, tengo acá solución. ¿Qué hacemos? Entonces calculamos nuestra z. A ver si puedo traer mi z de acá, que ya tengo y que es más rápido usar esto que estar cargando otra vez. Entonces nos facilita la vida. Tenía un jefe que le encantaba, él era amante del Excel y siempre decía, el Excel facilita la vida, hace que la vida sea más fácil y más divertida, no sé qué decir. Por Ángel ya está muerto también ahora. Bueno, a ver, X raya. Entonces, X raya, ¿cuánto me da?
y eso es lo que tenemos en la pregunta, 111. 111. Menos mu, y mu es igual a 120. ¿Cuánto es sigma? Sigma es 32. ¿Y cuánto vale n? 62. 62. Bueno, vamos a calcular entonces, a ver cuánto nos da. A ver, carguen conmigo. 111 menos 120 dividido, abren paréntesis, 32 sobre raíz de 62. Cierran paréntesis, es igual. Y si no me equivoco, les tiene que dar 2.22. 22, ¿sí? El 5 le redondea al 4 y el 4 le redondea al 1. ¿Está bien? ¿Te pillaba? ¿Sí? El 5 que está... Sí, el 5 que está con el 4 le redondea y así. Bueno, perfecto. Entonces, ya nosotros nos olvidamos de que esto eran personas, de que era días y todo lo demás. Ahora ya tenemos para utilizar nuestra tabla Z. Entonces voy a traer otra vez esto, aunque no hace falta. ¿Por qué? Porque ahora tenemos diferente. Entonces voy a poner acá. Probabilidad, me decía esto es lo que quiero llevar. Ya hubiera copiado para llevar aquí. Entonces ahí es igual a probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 2.22. Ahí está. Menos 2.22. Es igual. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mirar entonces ahora nuestra tablita para ver en dónde se posiciona esto. A ver, mi tablita está acá. A ver si traigo esto. No me va a ayudar mucho porque voy a tener del otro lado. Entonces, nuestra curvita, traemos aquí y ubicamos los números de acuerdo a como tengo ahora. Entonces, voy a tener aquí. ¿Hacia dónde voy a usar ahora? Ahora voy a usar hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque en mi pregunta me dice menor o igual. Mayor o igual es cuando tengo así. Menor o igual es cuando tengo de esta forma. Y se acuerdan que la pregunta también era ahí. Entonces, voy a usar este lado de mi gráfico. Hacemos entonces el 1, el 2 y el 3. Antes. Acá va a estar el 0. Un datito. Voy a llevar allá porque está así. Entonces voy a traer aquí. Entonces, la colita máxima es menos 4. Después por aquí está menos 3. Voy a llevar un poco más. Menos 3. Menos 2. Menos 1. Y 0. Voy a poner más juntito para que pueda quedar bien ahí. Aquí. Está 0. Ahí tenemos. Entonces, si le ponen otra vez la rayita entonces va a quedar así como pusimos en la anterior. O sea, acá va a estar menos 1. Acá va a estar menos 2. Y acá va a estar menos 3. Y menos 4 ya es la última cola. Bueno, entonces fíjense, ¿dónde tengo que colocar ahora mi raya más gruesa? Tengo que colocar en menos 2.22. Entonces buscamos la rayita esta. Y ponemos por aquí. Encontré en el examen que ustedes hicieron mucho mejor que yo, inclusive porque pusieron así su Z de la tabla, su Z calculada, así todo con su numerito, ahí ya en la tabla. Yo les había puesto CT y CC, no, ZC nomás no les puse así, pero ustedes hicieron más que yo. Eso significa que son mejores que el... ¿Cómo era que se decía eso? El discípulo es mejor que el maestro. Bueno, 2.22 está más o menos por ahí, ¿sí? 2.5, aunque podríamos llevar un poco más. ¿Por qué? Porque 2.5 está en el medio. 2.2 está más o menos por ahí. ¿Y qué me decía el signo de la desigualdad? Me dice menor. Entonces, si es menor, voy a tener que hacer mi rayadito hacia la izquierda.
Y si es hacia la izquierda, entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Que voy a tener entonces en la otra cola. Lo que tienen que ir acá entendiendo es que cuando tengo en la cola, suena mal, pero así se dice, no se dice de otra forma, pues si no, iba a usar términos más exquisitos, porque yo no puedo ser así grosero. Aunque, porque va a ser grosero también. No sé si se acuerdan de cuando un día se estaban peleando los órganos del cuerpo, entonces decía, por ejemplo, el corazón, yo soy el más importante porque si yo dejo de funcionar, entonces ustedes se mueren todos. Y el cerebro, por ejemplo, le decía, no, yo soy el más importante porque yo soy el que manda para que funcione tal cosa, o sea, todos ustedes. Entonces estaba diciendo también los pulmones que, bueno, gracias a ustedes viven porque necesitan oxígeno. Y entonces a quien le dejaban en el último poranga era al recto, para no decir al culo. Entonces le dice el culo, yo no sirvo entonces para nada. Y no, o sea, vos tenés olor feo y todo lo demás. Ah, bueno, perfecto. Entonces voy a cerrarme. Y se cerró él. Se cerró así por 3, 4 días y entonces, ¿qué pasó? Y ahí se contaminó todo el cuerpo y entonces les dijo, ah, bueno, ¿y ahora qué van a continuar diciendo? ¿Van a poder vivir sin mí? Y ahí se dieron cuenta de que no era posible. Ese es para que puedan usar en sus conversaciones de amistades. Bueno, a ver, perfecto. Vayamos otra vez a algo serio. Dejen de ser así. Voy a necesitar entonces esta parte. Si ustedes se fijan en el ejemplo anterior, yo tengo también ahí, pero tengo del otro lado. ¿Y qué yo les había dicho en relación a la tabla? Que la tabla es simétrica. O sea, ¿qué significa eso? Que este lado de la derecha es igualito al lado de la izquierda. Entonces, ese negativo que yo tengo es solamente para indicarme de que está hacia la izquierda del cero, pero que no va a tomar valor negativo en ningún sentido. Entonces, ese 2 que yo acabo de obtener acá, 2.22 que está aquí, voy a usar la misma tabla, porque si ustedes se fijan en la tabla, en cualquier tabla de cualquier libro, jamás le va a traer números negativos. ¿Por qué? Porque ese negativo es solamente para la ubicación en relación al gráfico, solamente para eso. Entonces lo que me está diciendo es que si yo tengo entonces este lado, voy a tener acá la región que yo necesito, y esto es lo que yo estoy teniendo entonces como número que me da la tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo mismo que hicimos con la anterior. Este pedazo también tiene 0,5, entonces le vamos a sacar esta parte que tengo aquí. A ver, esta parte que tengo aquí, esto. O sea, todo esto vale también 0,5. La tabla me da esto. ¿Cómo yo sé que la tabla me da esto? Porque acá está el sombreado en la tabla en relación al i igual a 0. Entonces va a ser 0,5 menos todo esto que me da la tabla y ahí yo me voy a quedar con lo que me interesa en este momento. Entonces va a ser ¿cuánto? 0,50 o 0,5, no importa, menos el área de menos 2.22. Así. Y entonces, acá quiero que atiendan bien algo. Ese menos menos, no me vayan a hacer ahora, por ejemplo, menos por menos más vale, porque eso no tiene nada que ver acá. Ese menos es para hacer esta diferencia, 0,5 completo menos esto. Y este menos 2.22 me está indicando nomás que está hacia la izquierda del eje 0 en este caso. Porque a veces ustedes quieren, por ejemplo, hacer menos por menos más y no tiene nada que ver eso acá en este momento. Entonces tengo así. Voy a poner esto. ¿Y qué hacemos entonces? Buscamos en la tabla cuánto es 2.22. 0,50 menos. Y vamos a mirar en la tabla cuánto vale 2.22. Entonces me voy aquí y fíjense. 2,2 y acá. ¿Por qué? 2,22 está aquí. Acuérdense que este es el segundo decimal. Entonces, 2,22. ¿Y 2,22 cuánto me da? 0,4868.
0,4868. ¿Cuánto? 0,4868. 4868. 0,4868. Rápido. Bueno, entonces ahí hacemos la diferencia y vamos a ver cuánto nos da. Y vamos a decirle al señor intendente o al jefe de tránsito de que no sirvió o no sirvió todo lo que hicieron para que disminuya el accidente en esta ciudad. 0,50 menos 0,4868. Me da 0,0132. Ese es mi resultado. Voy a poner acá para hacer así como hicimos con la anterior. 0,0132. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por 100 esto para decirle en términos vulgares al señor intendente de la ciudad. Albino ya poco cuando no pilla más mi va la belleza ayuda. Dios mío, esa albino, esa no es la de intendente. A mí me da a veces penita que yo no sea intendente de alguna ciudad, por ejemplo, con todos los conocimientos que tengo. Ahí es re pesado el tipo. Bueno, ¿se acuerdan entonces que esta parte es lo que encontraríamos en el libro? Y esto es lo que le diríamos al señor intendente. Si yo soy el jefe de tránsito, entonces le voy a decir, después de 62 días de que habremos hecho el registro para ver qué pasó con los accidentes, entonces le vamos a decir, señor, no está funcionando esto. Entonces, vamos a suponer que, no sé, pusimos las señales de tránsito, no fue suficiente. Entonces, ahora sí vamos a tener que invertir y vamos a tener que poner la ruta en condiciones, por decirlo. ¿Por qué? Porque 1,32% es nada, absolutamente nada. Es como si fuera que no hicimos nada en este caso. Bueno, entonces ya tenemos dos ejemplos acá. Uno cuando es positivo y el otro cuando es negativo. ¿Sí? ¿Me escucho? Profe, Mm. en el caso que algún ejercicio, ¿verdad?, nos dé calcular todo lo que esté hacia por ejemplo, en este ejercicio, ¿verdad?, hacia la derecha de la línea, vamos a tener que sumarle 0,50 más la diferencia, ¿verdad? Sí, vamos a suponer que me diga, por ejemplo, sí. Buena pregunta tu pregunta. Me dice, por ejemplo, así. ¿Se acuerdan que les había lo dicho al principio que tenemos 8 casos posibles? Me dice, por ejemplo, Z mayor a menos 1,25, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? 1,25 está aquí, ¿verdad? Me está diciendo mayor. Entonces, si es mayor, va a ser, acá voy a poner mi recta y mayor va a ser todo lo que tengo hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ser entonces el área de menos 1,25 más 0,50. Y ahí voy a calcular entonces mi resultado, ¿sí? Puede ocurrir lo mismo. Vamos a suponer que me dice, por ejemplo, este mismo, y le voy a dejarlo ahí escrito para que se acuerden después. Este mismo, por ejemplo, pero acá me dice, por ejemplo, menor a 1,25. Así. Este es mayor y este es menor. Entonces va a ser ¿cuánto? A ver si se dan cuenta de lo que está ocurriendo acá. Me dice menor a 1,25. 1,25 positivo estaría acá. Si me dice menor, entonces va a ser toda la región que está hacia la izquierda. Y hacia la izquierda, ¿qué voy a tener? Voy a tener esta parte que me da la tabla más toda la otra mitad. Entonces voy a tener ¿cuánto en este caso? Voy a tener entonces área de 1,25 más 0,50. Así. En este caso no se resta porque va a ocurrir que toda esta parte va a ser la región sombreada. Ahora vamos a ver, que creo que es en el siguiente caso, cuando tenemos, por ejemplo, entre y tengo, por ejemplo, así y así. O sea, va a quedar como si fuera en guaraní, así como le dice Oña Cambuta ese. Bueno, a ver, basta. No, así no, así no. Entonces está grabando y después si yo subo por ahí, ustedes pueden usar a mi contra y de patitas en la calle. A ver, este es, perfecto. Entonces, vamos a mirar esto que nos dice.
Estos vamos a seguir haciendo más ejercicios de 8. No les voy a dejar tareas ahora porque ustedes están muy estresados porque acaban de rendir todo. Entonces, yo no voy a ser el que les joda en su descanso. Bueno, a ver. Vamos a leer qué nos dice el número 3. Dice, el número promedio de cigarrillos que consume mensualmente un fumador es de 200 cigarrillos. Igual él sigue vivo. Nosotros así wow, andamos con ni que uti café con leche, ni que tal cosa, igual no te morir. Y el que fuma 200 cigarrillos por mes, ni niña tiene. Bueno, entonces el número promedio. El número promedio entonces va a ser mu. Una información que yo tengo anteriormente que ya se hizo el estudio. Mu vale 200. ¿Y cuánto vale sigma? La desviación normal es de 50, me dice. Entonces, desviación normal es igual a 50. ¿Qué más me dice? Se toma una muestra de 100 fumadores. Entonces, se toma una muestra de 100 fumadores. Vamos a suponer que o hacemos una campaña. Entonces, una campaña de concienciación. ¿Y qué me dice la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 1,93, o sea, 193 y 220 cigarrillos? Entonces voy a tener así. Entre me dice. Entonces va a ser 193, así, mi Z acá, y así, 212 cigarrillos. Acá yo puedo poner, por ejemplo, mayor o igual, y acá puedo poner menor o igual. Pero en este caso estamos haciendo por el procedimiento más fácil. Por eso era que les pregunté al principio si querían que hagamos así complicado o querían fácil. Y ustedes querían fácil. Entonces, si me dicen mayor o igual, menor o igual, nosotros no le vamos a hacer caso porque el procedimiento va a ser igualito así como hicimos en los anteriores. En el sentido de si tengo acá mayor o si tengo mayor o igual. No le va a afectar en ningún caso. Bueno, entonces hacemos esto. Solución. Y entonces nuestra Z. En este caso yo tengo dos extremos. Eso significa que voy a tener que calcular dos Zetas. Por un lado para cuando Z es mayor a 193 y para cuando Z es menor a 212. ¿Sí? Entonces voy a tener que calcular dos Zetas. Vamos arriba y traemos de acá nuestra Z. Dos Z. 1 Z2. Va, entonces nos vamos aquí. A ver. No es esto. Ahí. Y ahí. Bueno, entonces vamos a usar la primera que es 193. Entonces acá va a ser 193 y el otro, ¿cuánto es? Mu vale 200. 200. Después abajo tengo mi sigma que vale 50. Y mi n vale 100. Profe, Calculen un poco 2000 pusiste. ¿Cómo? Ah, 200. Ahí está. Gracias, señor. Calculen un poco cuánto les da esto mientras preparo el otro. A este le vamos a llamar Z1 o Z sub 1. Z sub 1. Así. Y le vamos a preparar el siguiente para nuestra Z2. Menos 1,40. Menos 1,40. Entonces ya tenemos acá. Menos 1,40. Así. Y el siguiente, entonces, le vamos a llamar Z2 y usamos entonces la media del otro. Ah, este no es Z, este es X. Acá me equivoqué porque acuérdense que nuestra pregunta es cuál es la media muestral y después recién convertimos a Z. Estandarizamos. Acá tiene que ser X raya. Así. Bueno, entonces Z sub 2 va a ser igual a 212, que va a cambiar acá, menos 200 dividido 50 sobre raíz de 100. ¿Cuánto te da esto, señorcito? 2,40. 2,40. Ahí está.
Perfecto. Entonces ahora sí vamos a llevar esto en términos de lo que yo necesito. Entonces ponemos por aquí. Ya, ¿por qué me baja aquí? Ah, porque me estaba dando para que sea... Ya. Bueno, entonces acá va a ser P y ya cambiamos entonces. 193, que era el que usamos acá, es menos 1,40. Menos 1,40. Y aquí sí es donde voy a poner Z. ¿Por qué? Porque ya estandarizamos. Y del otro extremo va a ser 2,40. Así. Es igual. Bueno, voy a poner este en el medio así. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular esto. Voy a bajar esto más allí. Y esto traemos en nuestro dato. ¿Por qué? Porque me estoy perdiendo de mi dato. Ahí. Este está... Esto se queda ahí. Bueno, entonces esto es lo que vamos a hacer en nuestra gráfica. Entonces llevamos nuestra grafiquita, ponemos en el medio y llevamos arriba. Ahí. Y vamos a colocar entonces nuestros puntos, ¿sí? ¿Qué voy a colocar? Voy a poner hacia la izquierda 1,40 y hacia la derecha 2,40. Entonces voy a tener así otra vez. A ver. Este es 1 negativo. Este es 2 negativo. Este es 3 negativo. Y el otro es 4. Entonces, pueden poner bien esto así. Así bien. Pasa que mi gráfico es muy chico, entonces yo puedo agrandar mucho más y ahí entonces voy a fijarme en lo que está ocurriendo. Bueno, ahí está, se levantó. Después del otro lado voy a llevar un poco más porque quiero que sea bien legible en el sentido de que esté homogénea su escala. Ahí, ahí está. Entonces tengo acá menos 1, menos 2, menos 3 y la cola última ya es 4. Entonces ahora colocamos el otro. Entonces va a estar por aquí. Después el otro aquí. A mano esto es mucho más rápido. Aunque saben que a mano es complicado hacer ese cerrito y es complicadísimo. Por ahí alguna vez cuando se están yendo, por ejemplo, por ruta 2, no, ruta 1 sí que. Ruta 1, allá cuando vamos pasando para Guari hay un cerro así igualito a lo que es esta curva normal. Siempre les miro así, me acuerdo cuando yo soy de Carapeguá, entonces obviamente tenía que irme por Paraguarí sí o sí. No, ahora sí ya me puedo ir por otro lado porque ya tengo ruta asfaltada por Nueva Italia. Pero cuando yo estudiaba esas cosas no existía todavía. Bueno, tampoco es que estudié allá en la década de los 80. Yo estudié en la facultad, estuve en el 2000 hasta el 2004. Estaban todavía en la primaria seguramente. ¿Qué importa? No le estoy preguntando. A ver, entonces, 1,40 negativo. 1,40 negativo. 1, este es 1 negativo y este es 1,50. Entonces está más o menos por aquí. Un poquitito más hacia ahí. No en el medio y T, sino ahí. Entonces le ponemos otro color para identificar de que esto es lo que estamos considerando. Si está demasiado grueso, entonces le sacamos su grosor. Después el otro lado me dice 2,40. Entonces tengo 2,40. Está por aquí. A ver qué es lo que le pasa a mí. No me responde. Bueno, voy a copiar esto. Copio y pego. Cuando le jode a usted, no les puede joder a alguien que no habla. A ver, 2,40 está más o menos por ahí. Ahí, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa ahora? Me está diciendo Z mayor a 1,40. Mayor a 1,40 es todo esto hacia la derecha. Y del otro lado tengo menor a 2,40. Entonces va a ser todo lo que tengo del otro lado.
Aquí ocurriría lo que me habían dicho al principio, o sea, no al principio, sino cuando me estaban diciendo si sumo o resto, lo que sea. Pero en este caso yo le voy a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque si me dice entre, entonces el área que queda justito en medio de los dos. Entonces vamos a hacer así nuestra área de gráfica. ¿Verdad? Lo que a mí me va a interesar por decirlo. Así. Esto es lo que me interesa a mí. Si hacen a mano, por ejemplo, sombreen. Sombreen con algún lápiz de color o crayola o témpera o lo que sea. Así. Esto es lo que a mí me está interesando. Esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa. Vayan pensando, por favor, hasta que yo termine de hacer esta cosita, cómo vamos a calcular este usando nuestra tabla. Me pueden dar mejor, así se quedan bien enfrente o frente a sus compañeros. Se suma nomás cada resultado de la tabla, pero Sí, señor. Y ya está, ya les dijo el que hizo 100 la vez pasada. ¿Por qué se suma? Porque esta parte que tengo acá ya está tocándole al eje Y. Y el otro lado, esto que tengo acá, es lo que me da la tabla. Porque si se acuerdan en la tabla, ¿qué pasaba en la tabla con la parte sombreada? Que está justito recostado o en todo caso le toca al eje Y. Entonces en este caso, nuestro resultado va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual al área de menos 1,40 más el área de ¿cuánto? 2,40. Así directo, no hace falta restar ni sumar de 0,5, nada. ¿Por qué? Porque este es mi eje Y y los dos ya le toca al eje Y igual a 0. Entonces eso es lo que vamos a tener que calcular ahora. Vamos a poner aquí. Esto voy a poner acá abajo. Acá sí va a ser alta mi probabilidad. ¿Por qué yo ya sé que va a ser alta? Porque la mayor probabilidad que se concentra en la curva normal está en relación a la medida de tendencia central, en relación a la media. Esta es nuestra media que era, ¿cuánto? Bueno, no sabemos cuánto porque nos decía 193 y 212. Entonces acá hay un numerito, puede ser, no sé, 198, algo por el estilo. Entonces, el mayor porcentaje que tengo acá es muy alta. Casi el 69% se da entre 1, se fijan, este 1, 1, este es 2, 2 y este es 3, 3. Cuando yo tengo, por ejemplo, sobre 1 mi recta y sobre menos 1 mi recta, acá ya está casi el 67% de la probabilidad. Entre este 2 y este 2 está el 96%. Y entre 3 y 3 ya está casi el 98 a 99% de la probabilidad. Bueno, entonces vamos a mirar en nuestra tabla para ver cuánto es para cada uno, ¿sí? Entonces necesito 1,40. A ver cuánto vale 1,40. 1,40. Vamos a mirar en la tabla. Aquí. Así, para no perder de vista. 1,40. Fíjense. 1,40. 1,4 y 40 que es el otro 0. Entonces, ¿cuánto me da? 41,92. 0,4192 más. ¿Cuánto era el otro? 2,40. Entonces me voy a ir hasta 2, y este es mi 0. ¿Por qué? Porque la primera tabla es mi 0. Entonces 2,40 me da 49,18. 0,4918. Y sumamos entonces esto. Sumamos y ¿cuánto me da? 0,4192 más 0,0. 911. 911. O sea, 91,10. Eso me da. Si yo multiplico este resultado por 100, entonces me va a dar casi 91% de probabilidad. Y acá les pregunto, ¿por qué me sale tan alta? Me sale muy alta, ¿por qué? Porque el número que nosotros estamos necesitando en este caso
Justo queda en el medio. O sea, no está en la cola. En las colas, cuando aparecen, los numeritos son mucho menores. ¿Y por qué eso? Por lo que acababas de decirles que ese 1 y menos 1, 2 y menos 2, 3 y menos 3, que es nuestro sigma, entonces concentra ya una probabilidad altísima, pero en el medio. Es igual a 91,100%. 91,10%. Ese sería en términos cristianos. 91 y 100. Ahí está. Bueno, una cosita acá antes de irnos. Este que tengo acá, ¿se acuerdan que les dije? 1, 2, 3 y este ya es 4. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Este es mi sigma. Este es sigma 1, este es sigma 2, o sea, 2 por sigma, 3 por sigma. Acá sería, por ejemplo, un sigma, 2 sigma y 3 sigma. ¿Qué significa eso? Son las dispersiones o, en todo caso, qué tan dispersos están los números y se concentran alrededor de estas rectas que yo, si hago esto y esto y esto, entonces voy a tener ya las probabilidades sumando y ya voy a considerar entonces de qué ocurre esto que acabo de decirles. Cuando está entre 1 menos 1 y entre 2, 2, la probabilidad va a ser altísima. Tenemos otras probabilidades también que es un poco más complicada, porque ¿qué ocurriría, por ejemplo, solamente para dejarles ahí pensando, o por ahí, no sé, ahora ya pueden responder, pero entonces si me responden ya ahora, entonces no les voy a dejar tarea. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si mi área de interés está aquí y aquí, por ejemplo? Vamos a suponer que la región de sombreado está entre estos dos. ¿Qué vamos a hacer para determinar en la tabla? O sea, mi región ahora va a ser tin, 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 acá. Puede ocurrir de este lado también. ¿Cómo harían esto? A ver, fíjense. La tabla me da... Se haya... perdón. ¿Cómo? Le puedo Eh, llamar, se por haya... ejemplo... A este le voy a llamar Z1 para que puedas decirme en términos de Z1, Z2. ¿Cómo sería? Se haya Así. Z1 y Z2. Y como Z2 es más elevado, por decirte, se le resta Z1 y la diferencia sería el... Sí. O sea, va a ser directo. Z2 menos Z1. ¿Verdad? Todo esto es Z2. Entonces es todo esto. Después le saco esta parte que es Z1, que es todo esto. Entonces yo necesito solamente este. Entonces va a ser Z2 menos Z1. Y ahí voy a tener lo que necesito. Este mismo puede ocurrir acá. Entonces va a ser Z2 menos Z1. La forma para que por ahí no entienden o no le pillan y ven la franjita está en uno de los cuadrantes, porque este es el primer cuadrante. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es directamente restar un resultado del otro. Y le tienen que dar positivo, porque si les da negativo es porque están haciendo al revés. Entonces buscan ese positivo y ahí ya nadie le va a joder. Les puede joder con el corazón, pero con esto nadie le va a poder joder. Bueno, está ya. Bueno, dejamos esto aquí y si Dios quiere, de noche continuamos con esto. Esto le voy a colocar para que vayan mirando y no vengan así tan sin merendar la próxima clase. ¿Está bien? Estamos. Dale, profe, gracias. Cuídense mucho. Chaucito porque está muy complicada la situación. Cuídense. Beso y abrazos. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.